La Biblia actúa como un espejo de las realidades duras de la condición humana. Nos adentraremos en un terreno que revela tanto la profundidad de la sabiduría bíblica como su aplicabilidad atemporal. La Biblia no solo ofrece orientación espiritual, sino que también refleja y advierte sobre la naturaleza malvada y fría del mundo. Este aspecto es crucial para comprender cómo la Biblia nos advierte, específicamente en el contexto de no confiar ciegamente, y en particular, en una mujer que muestra ciertos comportamientos dañinos o engañosos. La Biblia, a través de sus narrativas y enseñanzas, no se abstiene de mostrar la falibilidad y las tendencias pecaminosas inherentes a la humanidad. Desde los relatos del Génesis, con la desobediencia de Adán y Eva, hasta las complejas historias de traición y pecado en el Nuevo Testamento, la Escritura presenta una imagen franca de la humanidad, a menudo atrapada en sus propias debilidades y deseos egoístas. Esta representación de la condición humana no está limitada a un género específico. Sin embargo, en el contexto de nuestro tema, la Biblia también contiene relatos que sirven como advertencias sobre las consecuencias de confiar en personas, incluyendo mujeres, que exhiben comportamientos seductores y engañosos. Por ejemplo, en los Proverbios, se nos advierte repetidamente sobre los peligros de caer bajo la influencia de una mujer adúltera o seductora. Proverbios 6, versículos 24 a 27, nos aconseja evitar la seducción y los encantos engañosos que pueden llevar a la ruina. Estas advertencias bíblicas son reflejos de la sabiduría que trasciende el tiempo y la cultura, ofreciendo lecciones vitales en la actualidad. En una era donde las relaciones interpersonales pueden ser complejas y a menudo cargadas de segundas intenciones, estos textos nos instan a ejercer discernimiento y prudencia. Nos recuerdan que la atracción física o el encanto superficial no deben cegarnos ante los posibles peligros o las intenciones ocultas de los demás. La Biblia, por tanto, actúa como un espejo que no solo refleja nuestra propia naturaleza, sino que también ilumina las oscuras realidades del mundo en el que vivimos. Nos enseña a ser cautelosos y conscientes de que no todas las personas que encontramos tienen nuestras mejores intenciones en mente. La naturaleza humana según la Biblia. Desde el comienzo, en el libro de Génesis, la Biblia nos muestra cómo la humanidad cae en la tentación y el pecado. El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde sucumben a la tentación de la serpiente, es emblemático de esta tendencia humana al error y la desobediencia. Esta historia es más que una narración. Es una representación teológica de cómo el pecado entró en el mundo y cómo, desde entonces, la humanidad ha estado luchando contra su inclinación hacia el mal. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos numerosas historias que ilustran la falibilidad humana. Desde la traición de Caín, que asesina a su hermano Abel, hasta los numerosos relatos de los reyes de Israel y Judá, vemos una constante lucha entre la fidelidad a Dios y la inclinación al pecado. Estas historias no solo sirven para mostrar las consecuencias del pecado, sino también para enseñarnos sobre la necesidad de la gracia y el perdón de Dios. En el Nuevo Testamento, esta visión de la naturaleza humana se profundiza con la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo. Jesús, en sus interacciones con los fariseos, los discípulos y las multitudes, continuamente revela la propensión humana a la hipocresía, el egoísmo y la traición. Su enseñanza enfatiza la necesidad de un cambio de corazón y la búsqueda de una justicia que va más allá de la obediencia superficial a la ley. En el marco de las relaciones personales y la advertencia contra confiar ciegamente, estas enseñanzas bíblicas resuenan con fuerza. Nos recuerdan que, en nuestra interacción con los demás, debemos ser conscientes de la naturaleza falible de todos, incluidos nosotros mismos. Esto no significa vivir en un estado de desconfianza perpetua, sino más bien reconocer que todos somos susceptibles al error y al pecado, y que debemos ser prudentes y discernidores en nuestras relaciones, especialmente cuando detectamos señales de comportamientos dañinos o engañosos. La visión bíblica de la humanidad, como seres creados a imagen de Dios, pero caídos y propensos al mal, ofrece una comprensión que equilibra la necesidad de amor y compasión con la prudencia y el discernimiento. Esta visión es fundamental para entender por qué la Biblia nos advierte sobre ciertos tipos de personas y comportamientos, y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. La Biblia no solo relata historias de fe y redención,
sino que también se sumerge en las profundidades de la naturaleza humana, exponiendo los orígenes del comportamiento traicionero como la avaricia, los celos, el orgullo y el egoísmo. Estos elementos se presentan como catalizadores de acciones que traicionan la confianza y la lealtad, llevando a consecuencias desastrosas. Uno de los ejemplos más emblemáticos de traición en la Biblia es el de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Su historia, narrada en los Evangelios, destaca por su complejidad y por las lecciones que ofrece. Judas, quien inicialmente siguió a Jesús y fue parte de su ministerio cercano, finalmente traicionó a su maestro por 30 piezas de plata. Esta traición no fue un acto aislado, sino el resultado de una serie de decisiones y actitudes que reflejaban una desconexión profunda con los valores y enseñanzas de Jesús. La traición de Judas se origina en un corazón corrompido por la avaricia y el engaño. En Juan 12, versículo 6, se menciona que Judas, siendo el encargado de la bolsa de dinero, sustraía lo que se depositaba en ella. Esta descripción nos revela cómo la codicia puede cegar a una persona hasta el punto de traicionar a aquellos a quienes debería amar y servir. Este relato bíblico nos ofrece una advertencia clara sobre cómo ciertos comportamientos y actitudes pueden llevar a la traición. Nos enseña a estar alerta y a reconocer las señales de advertencia en nuestras relaciones. La historia de Judas no solo es una narración de traición, sino también una invitación a examinar nuestros propios corazones y a cultivar valores como la lealtad, la honestidad y la integridad. En el contexto de la advertencia contra confiar en personas con comportamientos dañinos, la historia de Judas se convierte en un recordatorio poderoso de que las acciones traicioneras a menudo se originan en motivaciones internas distorsionadas. Individuos traicioneros en el mundo actual. La realidad es que, al igual que en los tiempos bíblicos, hoy en día nos encontramos con personas traicioneras en diversos ámbitos de la vida. Estas personas, movidas por intereses egoístas, avaricia o ambición, pueden causar daño y dolor a aquellos que les rodean. Esta situación nos recuerda la enseñanza bíblica sobre el pecado y la naturaleza egoísta humana, una constante en la historia de la humanidad. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro de caer en el pecado y cómo éste puede corromper nuestras relaciones y decisiones. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, se nos recuerda que, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esta afirmación nos señala que todos estamos sujetos a caer en comportamientos dañinos, y es nuestra responsabilidad reconocerlo y buscar el camino correcto. En el mundo actual, donde las interacciones a menudo se ven influenciadas por la competencia, la presión social y las expectativas, la tentación de actuar de manera traicionera puede ser aún más fuerte. Desde el ámbito profesional hasta las relaciones personales, nos enfrentamos a desafíos constantes en los que debemos discernir las intenciones y la integridad de quienes nos rodean. Este discernimiento es crucial, especialmente cuando se trata de confiar en alguien que puede mostrar signos de comportamientos traicioneros. La reflexión sobre la naturaleza egoísta humana y el concepto del pecado nos lleva a una mayor conciencia de nuestras propias debilidades y de la necesidad de buscar guía y sabiduría. En este contexto, las enseñanzas bíblicas ofrecen una luz que puede ayudarnos a navegar estas complejidades. Nos invitan a desarrollar valores como la empatía, la honestidad y la compasión, y a estar atentos a las señales que pueden indicar que alguien podría traicionarnos. En conclusión, la presencia de individuos traicioneros en el mundo actual es una realidad con la que todos debemos lidiar. La Biblia, con sus enseñanzas sobre el pecado y la naturaleza humana, nos proporciona herramientas valiosas para entender mejor estos desafíos y para actuar de manera que protejamos nuestro bienestar emocional y espiritual. Nos enseña a ser cautelosos, pero también nos recuerda la importancia de la gracia, el perdón y el crecimiento personal. Advertencias bíblicas sobre personas seductoras. Los proverbios, conocidos por sus enseñanzas prácticas y directas, abordan el tema de la seducción con seriedad y profundidad. En estos versículos, se nos advierte de los peligros de caer bajo la influencia de personas seductoras,
particularmente aquellas que utilizan su encanto y persuasión para llevar a otros al error. Esta advertencia es más que una simple recomendación moral. Es una guía para la vida cotidiana y para mantener nuestras relaciones sanas y nuestras decisiones sabias. En los contextos modernos, estas enseñanzas bíblicas son tremendamente relevantes. Vivimos en una era donde la seducción puede presentarse de muchas maneras, a través de los medios de comunicación, en nuestras interacciones sociales y profesionales, e incluso en las relaciones personales. La seducción ya no se limita a la esfera romántica o sexual. Puede manifestarse en formas sutiles, como la persuasión manipuladora para ganar poder o influencia. La Biblia nos ofrece consejos prácticos para evitar caer en estas tentaciones y engaños. En primer lugar, nos insta a desarrollar discernimiento y sabiduría, cualidades que podemos cultivar a través del estudio de las Escrituras y la oración. También nos anima a buscar el consejo de personas sabias y experimentadas, que pueden ofrecernos una perspectiva más amplia y ayudarnos a identificar las señales de advertencia en nuestras relaciones. Otro aspecto importante es la fortaleza moral y espiritual. En Efesios 6, versículo 11, se nos aconseja vestir toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura es una metáfora de las virtudes y la fortaleza espiritual que necesitamos para resistir la tentación y el engaño. Los proverbios nos recuerdan la importancia de mantener nuestros corazones y mentes enfocados en lo que es verdadero, noble y justo. En Filipenses 4, versículo 8, se nos dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Al mantener nuestro enfoque en estos valores, estamos mejor equipados para reconocer y rechazar las seducciones que buscan desviarnos. Los proverbios nos aconsejan en repetidas ocasiones no dejarnos cautivar por la belleza externa. Este consejo va más allá de la simple apariencia física, abordando la superficialidad de las atracciones que carecen de una base moral y espiritual sólida. En Proverbios 5, versículos 3 y 4, se nos advierte que los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Esta metáfora ilustra vívidamente cómo lo que inicialmente parece atractivo y deseable puede resultar ser destructivo y amargo. Además, los proverbios nos advierten sobre las consecuencias de involucrarnos con personas inmorales. Estas advertencias no solo se aplican a las relaciones románticas, sino también a cualquier tipo de asociación o amistad donde la inmoralidad y la falta de integridad prevalezcan. Por ejemplo, en Proverbios 6, versículo 27, se pregunta: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Esta imagen simbólica nos recuerda que coquetear con la inmoralidad es invitarnos a nosotros mismos al desastre. Un paralelo notable con estas enseñanzas se encuentra en la historia bíblica de Sansón y Dalila, narrada en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16. Sansón, un hombre dotado con una fuerza sobrenatural, fue seducido por Dalila, una mujer que finalmente lo traicionó. Esta historia es un claro ejemplo de cómo dejarse cautivar por la belleza y el encanto, sin discernimiento moral, puede llevar a la ruina. Sansón, a pesar de su fuerza física, cayó presa de sus debilidades internas, lo que finalmente condujo a su caída. La historia de Sansón y Dalila. La historia comienza con el anuncio del nacimiento de Sansón, un evento de gran importancia en el libro de Jueces. El ángel del Señor se aparece a la madre de Sansón, una mujer estéril, y le anuncia que tendrá un hijo que comenzará a liberar a Israel de los filisteos. Este anuncio establece a Sansón como una figura elegida por Dios, destinada a cumplir un propósito divino. Desde su nacimiento, Sansón es consagrado como un nazareo, una dedicación especial a Dios que implicaba seguir reglas estrictas. Estas reglas incluían abstenerse de beber vino o cualquier bebida fermentada, no cortarse el cabello y evitar el contacto con cuerpos muertos. Estas prácticas no solo eran símbolos de su consagración, sino también expresiones de su compromiso y obediencia a Dios.
La figura de Dalila emerge en esta historia como una seductora y traicionera. Ella es contratada por los líderes filisteos para descubrir el secreto de la fuerza sobrenatural de Sansón. Dalila, usando su encanto y astucia, intenta en varias ocasiones engañar a Sansón para que revele su secreto. Aquí vemos la interacción de la seducción con la traición, un tema central en las advertencias bíblicas contra dejarse llevar por la apariencia y el encanto superficial. Dalila finalmente logra su objetivo cuando Sansón, cediendo a sus insistencias, le revela que su fuerza proviene de su cabello nunca cortado. La traición de Dalila se manifiesta cuando traiciona esta confianza, permitiendo que los filisteos corten el cabello de Sansón mientras duerme, lo que lleva a su captura y caída. Esta parte de la historia ilustra las consecuencias devastadoras de confiar en alguien que está motivado por la traición y el engaño. La historia de Sansón y Dalila nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la fidelidad a nuestros compromisos y a Dios. Nos muestra cómo la seducción y la traición pueden desviarnos de nuestro camino y debilitarnos. También nos recuerda que, incluso en momentos de debilidad y fracaso, Dios puede redimir y utilizar nuestras experiencias para sus propósitos. En conclusión, la historia de Sansón y Dalila es un poderoso recordatorio de las advertencias bíblicas sobre la seducción y la traición. Nos enseña a ser cautelosos en nuestras relaciones, a mantenernos fieles a nuestros principios y a confiar en Dios para guiar y fortalecer nuestras vidas. Naturaleza del deseo y la lujuria. La Biblia aborda con frecuencia la temática del deseo y la lujuria, destacando sus efectos perjudiciales. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, se nos dice: «Cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia pasión. Luego, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte». Estas palabras resumen cómo el deseo no controlado puede crecer hasta convertirse en un pecado destructivo. Los ejemplos de cómo la lujuria puede nublar el juicio y llevar a la ruina abundan en la Biblia. Uno de los más notorios es la historia del rey David y Betsabé, narrada en el libro de Samuel. David, a pesar de ser un hombre según el corazón de Dios, cayó en la tentación de la lujuria, lo que lo llevó a cometer adulterio y posteriormente asesinato. Esta historia muestra cómo incluso los más fieles pueden caer presa de la lujuria, con consecuencias devastadoras tanto para ellos mismos como para quienes los rodean. La importancia de reconocer las señales de advertencia y actuar sabiamente ante la tentación de la lujuria es una lección constante en las enseñanzas bíblicas. En el libro de Proverbios, capítulo 6, se nos advierte sobre las consecuencias de seguir los caminos de la lujuria y la infidelidad. Nos enseña a valorar la sabiduría y el autocontrol, y a evitar situaciones que puedan llevarnos a la tentación. Los padres de la Iglesia también abordaron el tema de la lujuria y su impacto en la vida cristiana. San Agustín, por ejemplo, en sus Confesiones, habla de su lucha personal contra la lujuria y cómo ésta fue un obstáculo en su camino hacia Dios. A través de su experiencia, aprendemos sobre la necesidad de la gracia divina para superar las pasiones desordenadas y vivir una vida que refleje nuestros valores y creencias. En nuestra conclusión sobre la naturaleza humana y la elección, nos detenemos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones personales, un tema que resuena profundamente en el contexto de «Nunca confíes en una mujer que hace esto». Esta reflexión nos lleva a comprender la importancia de la responsabilidad personal y la necesidad de aprender de nuestros errores, siempre buscando la guía de Dios. Primero, consideremos las consecuencias de nuestras elecciones personales. La Biblia está repleta de historias que nos muestran cómo nuestras decisiones tienen un impacto significativo en nuestras vidas y en las de los demás. Desde las elecciones de Adán y Eva en el jardín del Edén, pasando por las decisiones de los reyes y profetas, hasta las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, se nos muestra una y otra vez que nuestras elecciones llevan consigo consecuencias, tanto buenas como malas. En Gálatas 6, versículo 7, se nos recuerda: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». En segundo lugar, la importancia de la responsabilidad personal es un tema central en las enseñanzas bíblicas.
Nos enseña que, aunque vivimos en un mundo imperfecto y a menudo enfrentamos circunstancias difíciles, no debemos culpar a factores externos por nuestras decisiones y acciones. En Ezequiel 18, versículo 20, se declara: «El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo». Esto subraya la idea de que cada individuo es responsable de sus propias acciones. Por último, la Biblia nos insta a aprender de nuestros errores y buscar siempre la guía de Dios. Las historias de redención y perdón en la Biblia, como la del Hijo Pródigo, nos enseñan que nunca es tarde para cambiar nuestro camino y buscar una vida alineada con los principios divinos. En Santiago 1, versículo 5, se nos anima a buscar la sabiduría de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En conclusión, nuestra reflexión sobre la naturaleza humana y la elección nos lleva a reconocer la importancia de nuestras decisiones y la responsabilidad que conllevan. Nos recuerda que, aunque somos falibles y propensos a cometer errores, tenemos la capacidad y la responsabilidad de elegir sabiamente, aprender de nuestras fallas y buscar la dirección y el perdón de Dios. Esta comprensión es fundamental para vivir una vida que refleje nuestros valores más profundos y para construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y la integridad.